hemos ido desarrollando y hemos ido trabajando nuestro proyecto, ¿sí? Que es este tipo de estructura que tenemos acá, este tipo de estructura que generamos como tal desde la clase número 1, una estructura sencilla, una estructura, digamos, básica, pero más que una estructura básica como tal, vamos a la fase final, a lo que nos quedamos el día de ayer, que fue el tema de, y voy a colocar acá, que fue el tema como tal de cómo optimizar los resultados y cómo se optimizan estos resultados en robo de estructura de análisis. Recuerden que nosotros habíamos generado acá lo que era la fase de diseño de las columnas y las vigas, ¿ok? Entonces, acá, denme aquí un segundo, vamos a ingresar nuevamente el módulo de hormigón armado y estábamos aquí desarrollando el tema de columna, ¿ok? En el tema de columna, vimos que teníamos una columna y como tal de 30 por 30, ¿sí? Y en esta columna de 30 por 30 nos dimos cuenta que no, de cierta manera, no cumplía con los requisitos o con la capacidad de la columna, ¿ok? Entonces, y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a desarrollar, vamos a optimizar. Entonces, ¿qué me indica aquí como tal, o qué me está indicando como tal? Y roba estructura de análisis al momento como tal de que no estoy cumpliendo con los requisitos de la columna. Como no estoy cumpliendo con los requisitos de la columna, lo que vamos a hacer como tal es que esta columna, que habíamos desarrollado una columna de 30 por 30 como tal, vamos a ingresar acá, ¿ok? Y fíjense que nos pudimos dar cuenta, y esto está desde el día de ayer, que no cumplía en la opción del diagrama de interacción. Recuerden que el diagrama de interacción es cuando nosotros generamos un diseño a flexocompresión, ¿sí? En un diseño a flexocompresión como tal, recuerden que nosotros estamos verificando la capacidad o resistencia de la columna a partir de los esfuerzos, momentos y cargas axiales. La combinación de ambos esfuerzos actuantes. Y vean que yo no estoy cumpliendo en esa condición. Esa condición me debe dar, debo tener una capacidad según la relación que me indica arroba estructura de análisis mayor a 1. Pero lo primero que se nos puede ocurrir, digamos, lo primero que básicamente se nos ocurriría es, lo más sencillo, cambiar la sección de la columna. Por ejemplo, yo puedo cambiar aquí una sección de la columna como tal. Esta sección de la columna puede ser una columna 35 por 35. Vamos a cambiar todo. La columna es 35 por 35. Le doy a agregar. Y fíjense que ahora, sencillamente yo selecciono estas columnas de 30 por 30 por sección y vamos a cambiarla a una columna. Aquí vamos a tener la sección. Vamos a regresarnos acá. Y voy a trabajar con una sección de 35 por 35. Voy a decir que sí. Inmediatamente he cambiado la sección que estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a actualizar nuevamente los resultados. ¿Ok? Voy a optimizar los resultados. Y al momento de actualizar y optimizar los resultados, ya vimos esta advertencia el día de ayer en la clase, en la sesión número 2, un poco en qué se basaba o se enfocaba esta advertencia. Voy a reiniciar acá rápidamente para no tener ningún inconveniente. Tiene problemas de ejecución el programa, le voy a decir que sí. Voy a guardar.
Me queda un segundo y voy a abrir nuevamente Robot Estructura de Análisis. Voy a abrir aquí Robots, la actualización que estoy realizando. Y mientras abre Robot de Estructura de Análisis, ¿qué vamos a verificar? Vamos a verificar qué sucede con esa capacidad de la columna cuando yo la actualizo. ¿Cuál es la diferencia sustancial que nosotros no podemos encontrar en Robot de Estructura de Análisis con ETABS? En ETABS, fíjense que cuando yo voy a verificar las capacidades de las columnas, ¿okay? Fíjense que yo verifico aquí la capacidad de las columnas. Entonces, no solo verifica la capacidad de las columnas, sino verifica la capacidad de todos los elementos. ¿Okay? Entonces, cuando verifico la capacidad de todos los elementos, vean que me va a indicar las áreas de acero de refuerzo longitudinal y me va a indicar también, en el caso de ETABS, lo que viene a ser, déjenme buscar acá, en el Display Design Info, lo que viene a ser la capacidad por diagrama de interacción. ¿Sí? Vean que estas columnas voy a cambiarlas a que chequen para que sea congruente con lo que estamos viendo en el programa de Robot de Estructura de Análisis. Voy a seleccionar aquí todas estas columnas. Y vamos a colocar acá en el Reinforcement. Y voy a chequear. Y voy a volver a correr. ¿Ok? Entonces, mientras vuelvo a calcular, y ya tengo aquí Robot de Estructura de Análisis, quiero hacer una pequeña comparativa. Solo una pequeña comparativa. ¿Sí? Entonces, aquí corro una Robot de Estructura de Análisis, mientras estoy corriendo, fíjense, de manera simultánea, ETABS, para realizar esta pequeña comparativa. Entonces, acá, fíjense que yo voy a seleccionar nuevamente para hacer el diseño de la estructura de hormigón. Y vean que es muy usual y se estila que en ETABS como tal, en el display de los resultados de las columnas, doy OK, fíjense que yo puedo verificar con la demanda capacidad. Mientras que en Robot, nos damos cuenta, cuando yo voy al proceso, ¿no?, de la columna 19, que es esta columna que estamos analizando, vamos a ver la barra número 19, esta columna que estamos analizando el día de ayer, que está acá, y vamos a dimensionarla. Entonces vamos a comparar un poco cómo es la optimización de resultados. Es una comparación. Ojo, es una comparación. El objetivo de esta comparación es para que tengan una idea cómo es el proceso en un programa y cómo es el proceso en otro, es decir, en Robot y en ETABS. Entonces cuando yo genero aquí el cálculo, fíjense que acá, generando mi proceso de cálculo, fíjense que ya mi columna cumple, ya no tengo el error que teníamos en la clase del día de ayer. Y lo más sustancial que yo me puedo encontrar es, uno, los resultados a partir de un diagrama de interacción. ¿Okay? El diagrama de interacción y, adicionalmente, como tal, de una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que tengo acá. ¿Sí? Esta hoja de cálculo que tengo aquí. Y adicional, lo más importante, el refuerzo de acero. ¿Sí? La distribución, y fíjense cómo está distribuido y configurado mi acero. Vean que yo puedo verificar que aquí tengo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varillas y tengo mis estribos, doble ramal de estribos. Así me presentan los resultados, Robot de Estructura de Análisis. ¿Ok? En ETABS, estos resultados se presentan a partir de una relación demanda-capacidad, que es esta misma relación que me está indicando Robot. Son estas mismas relaciones que me está indicando Robot. ETABS, adicionalmente, para yo poder ingresar lo que es el diagrama de interacción, tengo que ir acá a la interacción y buscar el diagrama. Y en la parte del área de acero, vamos al Display Design Info, puedo verificar el refuerzo longitudinal que se requiere, que me solicita el programa en cada una de las columnas,
Y adicional, en el Display Design Info, el refuerzo por cortante. ¿Sí? Entonces, una de las grandes diferencias que siempre vamos a encontrar en robo de estructura de análisis y lo que es ETABS, básicamente es la presentación de los resultados. El cálculo, todo programa de cálculo genera dichos cálculos de manera adecuada. ¿Sí? De una manera adecuada. ¿Ok? Vuelvo y repito, todo programa de cálculo genera dichos cálculos de una manera adecuada. ¿Ok? Y sobre todo va a depender mucho más de nuestro criterio que el programa. Lo que sí se diferencia, perdón, es la presentación de dichos resultados. En ETABS, de cierta manera, estos resultados los vamos a encontrar más rápido, ¿sí? Por un esquema de colores, para la capacidad de la columna, para los refuerzos de acero longitudinal y refuerzo transversal. Pero lo que viene a ser Robot muestra estos resultados de una manera mucho más global y que la interpretación de esos resultados va a depender de nuestro criterio. Me va a indicar que la columna cumple sí o sí, y cuando no cumple la columna me lo va a dejar saber, ¿ok? Me lo va a dejar hacer saber. Y adicionalmente, lo más importante, puedo de manera automática, siempre que yo esté emplazando mi criterio, ya tener el refuerzo de acero de la columna, no solo como un área, no solo como un valor, un parámetro como lo hace ETABS, sino el refuerzo de acero. Refuerzo de acero para que yo pueda presentar o generar en planos. Hicieron la pregunta el día de ayer que si se pueden generar pequeños planos en robot o esquemas de planos. Sí, yo puedo documentar o generar pequeños esquemas de planos. No genera los planos robot de estructura de análisis. Sería un error, ¿ok? Un error, completamente un error, que yo generara mi esquema de planos con robot de estructural análisis, ¿ok? Pero sí puedo tener cierta inferencia mucho más completa de la distribución y el detallado refuerzo de acero, que es una de las zonas más importantes y que requiere más tiempo y nos toma muchísimo más tiempo en el detallado de refuerzos de estructuras de hormigón armado. Y esa es la gran diferencia. Y no solo esto, sino lo que viene a ser la documentación que me va a permitir el cálculo completo para generar mi memoria de cálculo. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes están viendo aquí, yo lo puedo desarrollar y yo lo puedo trabajar, por ejemplo, en un archivo en Word. ¿Sí? Yo puedo guardar simplemente esto, repito, en un archivo en Word. Vamos a colocarlo acá, en este equipo, en las descargas. Vamos a colocarlo aquí, archivo en memoria columna, ¿sí? Y luego, yo básicamente, ese archivo de memoria columna, colocarlo aquí, vean que ya lo tengo, y puede ser un complemento, perdón, ideal, sumamente ideal, para mi memorias descriptivas o para mis memorias descriptivas de cálculo. ¿Ok? Entonces, voy a cerrar acá, y lo más importante de esto, Robot Structural Analysis, hicieron muchas preguntas el día de ayer, si ETABS es mejor que Robot o si P es mejor que Robot. Robot es un programa de cálculo, ¿sí? No existe en realidad un programa mejor que el otro, porque es subjetivo. Lo que yo sí les puedo afirmar al 100%, ¿ok? ¿Y por qué no existe un mejor programa de cálculo que el otro? Porque todos los programas cumplen con su papel y función principal, que es calcular, a través de un análisis matricial, a través de lo que es el método de elementos finitos, todos cumplen esa función. Todos los programas, todos. Sí, pero lo que realmente hace la diferencia es los tipos de estructuras que se pueden calcular y
la documentación como memoria, la presentación de resultados y sobre todo la facilidad o factibilidad para generar planos a partir del programa de cálculo. Y esto lo permite Raw Structure Analysis no solo porque genere los planos de Raw Structure Analysis, porque no los genera un esquema muy sencillo, sino realmente porque este programa es parte de lo que viene a ser la metodología BIM, o una de las etapas de la metodología BIM, que es la fase diseño, y se conecta con una interoperabilidad directa con nuestro programa como complemento de Autodesk Revit. ¿Sí? Autodesk Revit. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, esto nos da pie para ir a Revit. Voy a cerrar acá ya por un momento lo que viene a ser ETABS. Quise hacer esa pequeña comparación para que tengan una idea, porque el día de ayer estuvieron haciendo estas preguntas y me pareció interesante, aunque sea poderlo, darme el tiempo de poderlo tocar, poderlo desarrollar. Entonces vamos a trabajar un poco con Revit, ¿sí? Vamos a desarrollar esta misma estructura que estamos generando, esta misma estructura que teníamos desde la clase número 1. Tenemos aquí en la proyección, ¿ok? Esta misma estructura que hemos desarrollado, vuelvo, repito, la clase número 1, voy a ocultar aquí el mallado de elementos finitos, voy a ocultar acá lo que vienen a ser los paneles, vamos a ocultar un momento los paneles como tal, lo voy a aplicar, y voy a ir a lo que es el tema de favoritos, y lo voy a dar a aplicar, ¿ok? Y voy a tomar ciertas cotas o dimensiones rápidamente de los ejes, acá que estuvimos trabajando, para que esas cotas y ejes que tenemos lo podamos desarrollar de cierta manera, perdón, de cierta manera en Revit. Voy a tomar estas cotas que teníamos aquí rápidamente, las cotas acá, esta que está aquí, voy a tomar las cotas verticales y luego ya voy a tomar lo que viene a ser las cotas horizontales. Vean estas cotas horizontales. Acá, luego esta que está aquí, y esta que está aquí. ¿Ok? Y eso me va a servir para lo que vamos a generar. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar un poco en Revit para que vean el proceso de trabajo, de cómo genera como tal Revit el modelado y la documentación. Algo sencillo en la fase de documentación, pero entiendan el proceso también de cómo trabaja Revit. Porque la mayoría de ustedes, si están acá, es muy probable o han visto Revit o tienen esa duda, pues la primera vez que se están topando con este programa de Revit. Bueno, Revit es un programa que les va a permitir lo que es la documentación de planos, pero no solo la documentación de planos, sino tener un modelado 3D que me permite esa documentación, me permite información no solo de planos, tablas y cantidades, detalles constructivos y mucho más, ¿sí? Solo nos vamos a abocar en nuestra plantilla estructural. Vamos a estar desarrollando colocarlo aquí, nuestra rama estructural, ¿sí? Entonces voy a trabajar con una de las plantillas tipo que nosotros siempre generamos en nuestras formaciones, que es una plantilla estructural. Entonces me voy a ir a una carpeta, ya tenemos nuestras plantillas, ¿ok? Este va a ser el Revit 2022, o aquí, Revit Diplomado, este. Vamos a trabajar con una plantilla que viene a ser una plantilla estructural. Esta plantilla estructural, esta me va a funcionar. Y le voy a dar a aceptar, ¿ok? Le voy a aceptar acá. Entonces, esta plantilla que vamos a desarrollar me va a permitir poder documentar, poder tener una óptima documentación como tal de los resultados, ¿ok? Entonces, mientras va cargando, ¿cuál es el objetivo que vamos a hacer en esta hora y media que nos falta en nuestra capacitación y en nuestra clase número
Clase número 3. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean acá. Aquí yo tengo un programa de Revit. Entonces, Revit es un programa que lleva distintas etapas o fases, que fue lo mismo que nosotros generamos en nuestra guía de proceso para diseños estructurales en estructuras de hormigón armado. Es muy similar los pasos y procesos que se inducen en Revit. Pues repito, es muy similar, es parecido, pero vamos a ver algunas diferencias. La primera, vean que voy a generar acá en estructura los ejes. Perfecto, pero el símil que teníamos con Robot es que lo primero que configurábamos era normativas, etcétera, etcétera, pero las unidades es lo mismo que al configurar en Robot debemos hacer en Revit. Por lo tanto, vean que yo voy a configurar estas unidades, desarrollo de trabajo, y voy a trabajar con unidades de mi sistema métrico. Voy a trabajar con metros para lo que son distancias y longitudes. Estas distancias y longitudes me van a dar una posición o idea general como tal de mis ejes y de mis alturas. Entonces voy a plasmar rápidamente las mismas distancias entre ejes que yo tengo en Robot de estructura de análisis con las mismas distancias que tengo en Revit. O sea, vamos a ir haciendo este proceso desde cero en Revit, ¿sí? Esta conexión que puede existir o camino dual que puede existir entre Robot y Revit. Entonces voy a generar mis ejes, para eso voy a estructura, referencia, y comienzo a generar mis ejes. Vean que mis ejes son numéricos en la parte de ejes verticales. Entonces, genero acá, voy a colocar aquí 1, y luego de esto tengo el eje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, copiar, vamos a colocar aquí, y tenemos 1.28. Luego el siguiente eje está a 2.48. La diferencia, primera diferencia que encontramos entre Robot y Revit es que las distancias acá no necesariamente son acumulativas. Puedo ir colocando las separaciones una por una. Vean, 5.50, 2.53, 1.90, 2.03, 5.50 y 3 metros. Eso sí, al ser un programa que trabaja con el modelado 3D, este modelado es muchísimo más rápido de lo que generamos en Robot, porque eso está ya enfocado a documentación de planos. ¿Okay? Vean cómo rápidamente generamos los ejes verticales, mientras que en Robot, si ustedes ven la clase anterior, sí nos tardamos un poco, ¿no? Y ese poco que nosotros nos tardamos es básicamente porque existe una diferencia, no es acumulativa, ¿sí? Ahora vamos a generar los ejes horizontales y vamos a comenzar con la letra A. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Generamos el primer eje y lo primero que nosotros vamos a encontrar o que debemos entender es que acá vamos a tener es la letra A y lo cambio. Entonces comienzo progresivamente como tal a generar el resto de los ejes con las distancias ya dadas. Entonces comienzo a copiar. Tengo en la primera distancia 3 metros y 4 metros. Coloco 3 y luego coloco 4. Luego en la siguiente distancia yo tengo 1.28 y luego tengo 0.50. Luego en la siguiente distancia tengo 1.28 y la siguiente distancia tengo 4 metros. Vean, así de rápido se generan los ejes. Así de rápido generamos nuestros ejes. La idea es que a medida que ustedes van aprendiendo el manejo de Revit, con sentido, con criterio, es decir, con una ruta crítica que nosotros le enseñamos, una ruta crítica que nosotros le guiamos en ese proceso, van a optimizar los tiempos
Y no significa que porque sea más rápido es mucho mejor, sino que tenga un sentido lógico siempre, siempre lo que estén haciendo. Que sepan el por qué y sepan cómo hacerlo. Es siempre lo más importante, lo que nosotros priorizamos en nuestras formaciones. Les tengo ya definidos los ejes. Si ya tengo definidos los ejes, lo segundo que yo tengo que definir es los niveles. Vean, el paso a paso, el mismo paso a paso que nosotros teníamos en Robot. Entonces, lo importante en Revit sí es indispensable que los niveles y los ejes se intercepten, ¿sí? Para poder tener la visual de cada uno de los niveles. Entonces, si ustedes se recuerdan, en Robot teníamos la definición de estos ejes. Teníamos tres plantas sencillas, 485, y 885 y 12.85. Entonces acá mi nivel 0, luego tengo 485, y luego de estos 485 voy a generar dos ejes adicionales. A 4 metros, fíjense que los voy a... están básicamente alineados con los demás ejes al principio, y luego voy a tener nuevamente 4 metros, vean por encima, 4 metros. Coloco acá, y fíjense que los alineo. Yo lo voy a colocar así, voy a poder arreglar acá un poco mi visualización de niveles. Está visualización de niveles, y vean que tengo una cota de 12.85, la misma cota que teníamos en el cálculo. Realmente hasta esta etapa es que me funciona trabajar con Robot. Aquí empiezo a soltar poco a poco Robot y voy ingresando a lo que es mi modelo de información, de edificación, la famosa metodología BIM. Entonces tengo ya los niveles, me voy a asegurar en que todos los alzados, estos ejes y niveles se intercepten, colocarlo acá. ¿Ok? Vista norte, en la oeste y en la sur. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo todos mis ejes y niveles. ¿Ok? Este es el primer paso para ¿qué? Para efectivamente nosotros poder referenciar mis elementos estructurales. Es un poco el mismo concepto que vimos en Robot de estructura de análisis. Pero lo primero es que yo debo inducir el tipo de material. El tipo de material para nosotros vuelve a ser nuestro F'C igual 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a gestionar, vamos a ir a materiales. Y aquí en los materiales voy a buscar un material base que viene por default, que es hormigón. Voy a utilizar este hormigón in situ gris, ¿sí? Este mismo que está acá, ¿okay? Hormigón in situ gris, y voy a darle todas las características de hormigón, patrón de hormigón. Vamos a buscar el patrón de hormigón, aquí está, y aquí vamos a darle patrón de hormigón y patrón de hormigón. Sí, aquí tengo mis patrones de hormigón como tal. En el hormigón in situ gris vamos a duplicar, colocar hormigón F'C igual 210. ¿Okay? Entonces en este instante ya yo le puedo dar esas particularidades que tienen el material de hormigón, que vienen a ser su aspecto y las propiedades físico-mecánicas. Módulo de Young, coeficiente de Poisson, módulo de cortante y densidad. ¿Okay? Que son las mismas condiciones que vimos en Robot de estructura de análisis. ¿Okay? No las voy a modificar, ustedes esto ya lo pueden hacer, pero además de las condiciones mecánicas, las condiciones de la resistencia. ¿Okay? Entonces, es muy similar, mantiene algunas similitudes.
Así que ustedes si han trabajado con un programa de cálculo, y si no han trabajado con un programa de cálculo o no han trabajado con Revit, no se preocupen. Créanme que no es complejo porque nosotros lo que hacemos siempre, siempre es guiarlos en este proceso de simplificar el contenido de información y que esa simplificación del contenido de información sea emplear la metodología BIM de una manera óptima, utilizar de una manera óptima la herramienta de Revit. Le doy a aplicar y le doy a aceptar. ¿Para qué hice esto? Para tener los materiales. Lo segundo que yo puedo comenzar a generar, fíjense que yo tengo mi vista en planta, y voy a ir a los planos estructurales. Estos niveles los voy a eliminar. Tengo aquí nivel 1, que es la base, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Fíjense que aquí se ven el alzado. Base, y para una mayor comodidad, aquí voy a colocar planta baja, más 0.0. Aquí voy a colocar N1 más 4.85. Aquí voy a colocar N2 más 8.85. Y aquí voy a colocar N2, N3 más 12.85. Ahí les cambié los nombres. Y cambian también los nombres, si ustedes se dan cuenta, como tal en los planos. Me voy a ir al nivel 1 y voy a comenzar colocando de igual forma las columnas, la posición de las columnas. Yo solo voy a generar primero con las familias. Revit trabaja con familias. Este concepto tiene muchas capas, pero simplificando, las familias son bloques de trabajo, pero la diferencia con AutoCAD, que se manejan los mismos bloques, estos bloques tienen componentes paramétricos. Y estos componentes paramétricos me permiten modificar todas las características paramétricas de esa familia. Por ejemplo, una familia es columnas rectangulares de hormigón armado. Y me va a permitir modificar dimensiones, base, altura, tipo de material y todas las características concernientes a una columna rectangular de hormigón armado. Entonces, es un bloque, pero un bloque paramétrico. Es un bloque volumétrico y paramétrico. Entonces acá voy a ir a estructura, voy a ir a pilar y voy a colocar aquí mi familia de hormigón rectangular. Y lo que hago es utilizar esta familia y solo le cambio las dimensiones. Y coloco aquí columna de 30 por 30. Y le voy a aceptar. ¿Ok? Y comienzo a colocar mis elementos de hormigón armado. Entonces vean acá, antes de colocar los elementos de hormigón armado, voy a bajar aquí los ejes para saber con qué ejes estoy trabajando. Vamos a bajarlo un poco aquí. Y acá, fíjense que desde el eje 3 al eje 9, yo tengo columnas. Entonces acá vamos a ir a pilar y coloco mi columna desde el nivel 1 hacia abajo es profundidad. Desde el nivel 1 hacia arriba es altura. Entonces yo voy a colocar el 1 a planta baja, es profundidad. Y voy a colocar mi columna como un pilar vertical en los ejes 3, 4, 5. Perdón, el 5 no va. Ahorita lo eliminamos. 7, 8 y 9. Fíjense que si yo me equivoco como tal y voy a seleccionar acá el eje 5, lo voy a eliminar, perdón, la columna del eje 5 lo voy a eliminar, y voy a colocar aquí colores coherentes. Vean cómo ya tengo la posición de mis elementos de columnas. ¿Y por qué son familias o bloques paramétricos con información? Me indica el tipo de material. Y ahorita lo vamos a cambiar. Me indica sus restricciones, de a dónde va la columna. ¿Okay? Me indica como tal su familia, que es una familia con una forma de columna rectangular.
me indica si tiene recubrimientos. O sea, si tiene ciertos componentes de información que van a ser necesarios a la hora de poder ir modelando. Salvando la distancia es muy similar a lo que hacemos en Robot. Y no solo esto, estos elementos yo también los puedo visualizar en el 3D. ¿Sí? Fíjense que estos elementos se están visualizando con colores coherentes aquí en el 3D. ¿Sí? Aquí está la visualización. ¿Okay? Ahora, las facilidades que tiene Revit es que, así como en la metodología de dibujo asistido por computadora, podíamos copiar, mover, rotar, hacer un espejo, lo mismo es Revit. La diferencia es que en uno modelamos y en la otra metodología dibujamos. Ya nosotros no dibujamos, sino que modelamos con documentación, con información. Entonces acá, vean que voy a comenzar a copiar todo el eje de columnas. Y vean, selecciono botón secundario, todos los ejemplares visibles en la vista, y vean, copio de este eje a este eje. ¿Okay? Fíjense que este es el eje F. Voy a cambiar acá a que la identificación de los ejes salga en la izquierda. Voy a colocarlo aquí. Esta identificación me salga a la izquierda. ¿Okay? Esta identificación salga a la izquierda. Vamos a poner acá. Y listo. Fíjense, ahí tengo ya mis columnas. Vean que las columnas, en el caso del eje F, tengo columnas que se interceptan en el 1. ¿Ok? Entonces aquí me faltó una columna adicional. Que la copio de este punto hacia acá. Vean, tienen las mismas opciones de AutoCAD, solo que ahora modelamos. Si ustedes se dan cuenta, el eje de columnas a lo largo del eje F es el mismo a lo largo del eje C, que sencillamente yo selecciono y con 2 clics, no, mejor dicho, 3 clics, copiar, clic número 1, desde este punto, clic número 2, hasta este punto, clic número 3. Yo tengo todo el eje de columnas, ¿sí? Y vean que ya tengo todo el eje de columnas desde el eje F, ya tengo el eje C, y me faltaría el eje B, que es el mismo que el eje G. Entonces simplemente yo selecciono, copiar de acá al eje B. Listo. Y únicamente ya cierro con mis columnas del eje A, que están en el 4 y el 7. Selecciono estas dos. ¿Ok? Y lo que hago es copiar de este punto acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya tengo la posición de mis columnas. Ahí lo puedo ver rápidamente. Levantado mi modelo con posición de columnas. Las vigas es de igual de sencillo. Todas las vigas que trabajamos fue de 25 por 40. Entonces, ¿qué hago? Voy a viga, utilizo una familia, igual, viga, rectangular, editar tipo, duplicamos, y la viga 1 es de 25 por 40. La base es 0.25, la altura es 0.40, le doy a aceptar, y acá comienzo a dibujar la viga, y esto es mucho más rápido. Voy a trabajar con un forzado y una cadena, y vean cómo voy a ir dibujando las vigas. Acá, 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 acá. Ahí tengo las vigas. Voy a hacer énfasis de la copia entre los distintos ejes. Voy a copiar de este eje, a este eje, a este eje y a este eje. ¿Sí? Aquí me falta unir estos dos vanos y este vano. Entonces, viga, de aquí a aquí, 2 clics, y de aquí a acá, otro clic. Y ya tengo todos los ejes de vigas verticales. Vean. ¿Ok? Vean que aquí, como vimos en la clase del día de ayer, aquí no tengo un paño completo en esta zona, así que tengo que estar pendiente. Voy a ir acá y ahora voy con mis vigas verticales.
Aquí voy a encerrar, acá, y lo voy a hacer mucho más rápido. De acá, fíjense, voy a tener un eje y luego lo que voy a hacer es copiar. Selecciono y copio. De aquí, de este punto a este punto, y voy copiando. Acá, y copio. Acá, acá, y esta viga no va. Selecciono y la elimino. Únicamente, ¿qué vigas me hacen falta? Esta viga que está aquí. Y esta viga que está acá. Ahí las tengo. ¿Ok? Fíjense. De esta manera, rápidamente, tengo una planta del esqueleto que viene a ser mis columnas, vigas, si lo quiero llamar o denominar de esta manera, o los elementos lineales, columnas, vigas. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo quiero generar, o sea, la idea de esto es que vayan conociendo cómo se genera o cómo se va generando este formulario de paso a paso que estamos generando. Entonces, regreso acá, voy a ir a estructura, voy a ir a suelo, suelo estructural, editar tipo, vamos a duplicar losa maciza de espesor 10 centímetros, la misma que generamos, 0.10. Vamos a editar acá, vamos a colocar aquí 0.10, el material 3 puntos, hormigón 210, y le doy aceptar. Le doy aceptar, y vean la diferencia que existe, y ahorita la van a ver, entre Robot y Revit al momento de modelar un elemento área que es un elemento losa. Lo vamos a modelar de esta manera. Yo lo voy a seleccionar aquí, ¿ok? Y voy a seleccionar todo el contorno. El contorno va a ser de acá, 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 y voy a ir modelando mi losa. Voy modelando mi losa, modelando aquí mi losa sin ningún problema. Voy modelando mi losa. Y van a ver algunos criterios que deben tomar en cuenta a este modelado de losa, perdón, que yo estoy haciendo. Vean, estoy por todo el perímetro. Por todo el perímetro. De aquí. Por todo el perímetro. Acá. Entonces vean que ya tengo el contorno, toda la losa. Simplemente le doy finalizar. ¿Eh? Y tengo la losa. Aquí hay que exceptuar ciertas condiciones, que esto ya se va entendiendo a partir del manejo de Revit y de cómo representar este manejo de Revit. Esas condiciones tienen que ver, por ejemplo, con que debo dejar ciertas oquedades en la ubicación de columnas, vigas para que no haya réplica de volumen, que es en el orden de unión que genera Revit. Existe una opción y la pueden buscar, ¿ok? O investigar sobre ello, que es el orden de unión, ¿ok? Pero más que el orden de unión, ahorita me interesa mostrarles otras características de Revit, y eso ya lo dejo para que ustedes lo puedan integrar o también puedan generarlo de la mano de nosotros en nuestras especializaciones. Entonces acá, vean que aquí, rápidamente, vamos a ir comparando. Tengo el primer nivel. Si lo comparamos con lo que ya hemos generado con Robot, fíjense que si yo filtro, en el primer nivel. ¿Okay? Obviamente, esto es un programa de cálculo. Robot también es muy visual, pero si vemos la comparación, vean la gran diferencia. Ya Revit se está enfocando como tal, vamos a generarlo así. Revit se está enfocando como tal a lo que es la documentación.
¿sí? Por eso podemos ver la gran diferencia entre una estructura y por eso podemos ver la diferencia, ¿no? Pero la representación es la misma, vean. La representación es la misma. Y está, ahí la podemos ver. ¿Ok? La representación es la misma. ¿Ok? Faltaron las columnas circulares. Sí, cierto, cierto, cierto. Estas columnas circulares, vamos a trabajarlas para que no queden en el aire. Estas columnas circulares que están acá, que son en los ejes, vamos a verlo aquí en una vista en planta. Mira la proyección. Ok, y tengo en los ejes C y F, eje 4. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Con las opciones de visualización, Revit tiene muchas opciones. Una de ellas es las opciones de visualización, ¿sí? Que permiten, por ejemplo, realizar lo siguiente. Voy a ocultar lo que viene a ser el suelo, para que no se vea. Suelo para Revit es losa, ¿ok? Para que entiendan el, el argot o esa definición o terminología que vamos utilizando en Revit. Entonces, acá la diferencia es que cuando yo me voy a apilar, no tengo columnas circulares. Y ahí es donde trabajamos con familias cargables. Familias que yo les voy a ir compartiendo. Y que estas familias cargables como tal, vamos a ir acá a lo que viene a ser el Program Data. Y vamos a buscar una de las familias circulares. Vamos a ponerla acá. Vamos a buscar estas familias circulares, aquí en pilares, para mostrarles. Pilares, pilares aquí. Vamos a trabajar con una familia de hormigón circular. Esta redonda. Le vamos a abrir. Entonces ahora lo que va a suceder es que yo voy a seleccionar y duplicar y voy a colocar aquí columna 2 de 40 centímetros. Debe aceptar y voy a cambiar el diámetro a 0.40. Y vean que estas dos columnas, que ahora van a quedar circulares, las voy a seleccionar. Voy a seleccionar y las cambio por mi columna circular acá de 40 centímetros. Aquí está. Y vean cómo cambia. ¿Sí? Y vean cómo Revit inclusive hace reajuste. ¿Ok? Y vean que yo lo tengo, mis columnas circulares. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, así como lo hicimos esto lo hicimos en Robot, la réplica y levantar los niveles es posible en Revit. Y tan sencillo como que nosotros vamos a seleccionar todo lo que compete el primer nivel, vamos a ir a copiar, vamos a alinear los niveles seleccionados y voy a copiar, en este caso, 3 veces. ¿Sí? O sea, lo voy a copiar al nivel 3, perdón. Vean que está copiado en el nivel 3. Empecé por el nivel 3 de manera aleatoria para que se den cuenta de esto. En Robot Structural Analysis sí sucede que las alturas de las columnas se reajusten. Se reajusta sin ningún tipo de problema. En Revit no, tenemos que cambiar este ajuste. Entonces yo voy a seleccionar acá únicamente estos pilares y los voy a reajustar. Les voy a cambiar su restricción. Van del nivel 2 al nivel 3, pero sin ningún desfase. Y lo voy a aplicar. Y vean cómo queda. Y lo mismo sucede. Selecciono toda esta estructura, copiar, y lo voy a pegar alineado con niveles seleccionados al nivel 2. Ahí va a estar procesando. Y fíjense que en este caso voy a verificar exactamente lo mismo. Voy a ir al filtro, me voy a quedar con los pilares y que estos pilares no tengan ningún desfase. Perfecto. Ahí está. Vean cómo he levantado mi estructura, mi modelo. Nosotros tenemos ya este modelo, es donde comenzamos a trabajar con ciertos conceptos, con ciertos
condimentos adicionales que son la cimentación, que es súper importante. Muchas veces considero que no se le da la importancia del caso y súper, súper importante para el desarrollo de una estructura. Vamos a trabajar una cimentación. Lo primero es que yo tengo que definir, vean, voy a ir a un alzado, ¿sí? Y lo primero es que tengo que definir el nivel de desplante de la cimentación. Digamos que ese nivel de desplante ocurre a 1.2 metros por debajo de la cota original del terreno, o en este caso nuestra nivel 00. Voy a estructura, para que esto se pueda visualizar, voy a seleccionar aquí nivel, ¿ok? Y vean por debajo, voy a colocar 1, 1, me dejó, voy de nuevo, estructura, ponerlo un poco hacia abajo, y voy estructura, nivel, referencia, ¿ok? Y vean que, bueno, aquí se complica, para no hacerlo tan complejo, vamos a seleccionar este nivel, tengo acá, y este mismo nivel lo voy a copiar de este punto hacia abajo, 1.2, ¿ok? Deme aquí un segundo que estoy aceptando al mismo tiempo los participantes. Entonces, regreso. Y en el este voy a copiar hacia abajo 1.2. Lo voy a hacer así. Ahí, 1.2. Vean que tengo la copia del nivel. Este va a ser mi nivel de desplante, menos 1.2. ¿Ok? Por los momentos no voy a guardar el proyecto. Y aquí, en el nivel 1.2, lo voy a activar porque vean que no se visualizan los planos estructurales, porque es una copia. Se puede ir a vista. Vamos a colocar acá en la vista esta opción de la generación de los planos, no estructural, que sea en el nivel de desplante. Coloco ahí y fin. Aquí está. Visualizo que en el norte se intercepte, en el oeste y en el sur. Estos alzados, norte, sur, este y oeste, son estos puntos cardinales que estamos viendo una vez que estamos ubicados en planta. Norte, este, sur y oeste. ¿Ok? Entonces acá, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a generar esta cimentación. Vamos a trabajar un sistema sencillo de zapatas. ¿Ok? De zapatas. Primero voy a generar lo que viene a ser el pedestal. ¿Sí? Entonces para el pedestal, para no complicarme la vida, voy a seleccionar las columnas y en filtro le doy a aplicar, aceptar, y las voy a pegar a el nivel de desplante y le doy a aceptar. Ahí se genera. Fíjense que se copió el nivel. No, quiero solo las columnas. Voy a seleccionar de nuevo, filtro, los pilares y vamos a copiar alineado con niveles seleccionados. Nuevamente el nivel de desplante. ¿Sí? Ahí tengo mis columnas. Tengo que cambiar cierta condición. El nivel base es el nivel de desplante y el nivel superior es planta baja. Y no tengo ningún desfase. Siempre tengo que cambiar las restricciones para que queden de esta manera. Ahí está. Ahora, adicionalmente, yo tengo que tomar en cuenta acá que voy a trabajar con columnas, ojo, que en realidad debo tomar en cuenta la zapata, la zapata. Digamos que voy a trabajar todas mis zapatas de 1,2 por 1,2 y 0,30 espesor de pedal. Por lo tanto, yo tengo que darle una restricción como tal a mi pedestal de 30 centímetros. Voy a seleccionar mis pedestales, mis columnas que ya están por debajo de la cota original del terreno, seleccionarlas acá, voy a ir a filtro, me voy a quedar con mis pilares estructurales, aplicar y aceptar, y voy a colocar aquí en el desfase de la base, que este desfase sea 0, aquí, 0, 0.30.
y le voy a aplicar. ¿Ok? ¿Para qué? Para ahora yo irme al nivel de desplante, tengo aquí, ¿sí? O sencillamente me voy a nivel planta baja, voy a hacer lo siguiente, y voy a colocar una zapata. Voy a ir a estructura, zapatas aisladas, vamos a utilizar una familia, le damos a editar tipo, duplicamos, zapata 1, 1.20 por 1.20 por 0.30 y le damos a aceptar. El grosor de la cimentación es 0.30 y la anchura y la longitud es 1.20. ¿Sí? Le voy a aceptar. Y lo único que voy a hacer, fíjense que yo tengo acá para colocar mi zapata. Y esta zapata le voy a colocar que lo ubique en pilares. ¿Sí? Le voy a decir en este pilar. Y le doy finalizar. Y esta zapata, que su nivel sea el nivel de desplante. Le doy a aplicar. Cuando yo me voy al nivel este, fíjense que la tengo que desfasar 0.30 también, hacia arriba. Ahí tengo mi zapata. Y ahora lo que comienzo a hacer, fíjense que lo que puedo comenzar a hacer es colocar cada una de las zapatas. Entonces voy a proceder a generar el mismo proceso, valga la redundancia. Es decir, voy a seleccionar aquí y voy a copiar. Entonces voy a copiar de acá, acá, acá y acá. Selecciono todos los ejemplares visibles en la vista. Aquí. Vamos a ponerle colores coherentes. Y voy a copiar por eje. De este eje, a este eje, a este eje, a este eje. Y ahora me faltaron 2 puntos de zapata. Copio de este eje a este eje. Y aquí me faltaron 2 puntos de zapata. Y copio de este eje a este eje. Cuando yo voy al 3D, ya tengo una estructura con sus zapatas. Se realiza el estudio de suelos y desde el punto de vista de cálculo son zapatas cuya dimensión en área no está garantizando que la capacidad que se transmite al suelo sea menor que el esfuerzo admisible del mismo. Seleccionamos todos los ejemplares, editamos, cambiamos dimensiones y esto es la gran ventaja que tiene Revit. Voy a cambiar el nombre, voy a colocar ahora que es 1.40 por 1.40. Le voy a aceptar, aplicar aceptar y vean cómo se reajusta. ¿Ok? Vean cómo se reajusta. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo un modelado volumétrico para mi representación. Pero antes de generar lo más importante, que es lo que cerramos en esta capacitación, que son los planos, tengo que trabajar con ciertos conceptos, por ejemplo, detallado de refuerzo de acero. Porque eso yo lo represento en los planos. Tener una tabla de cantidades y luego podemos hacer rápidamente una planta, una vista y generar un plano tipo con un isométrico, un alzado y una planta, ¿sí? Para que vean el proceso de trabajo en tan solo 2 horas. Esta es la idea, que ustedes vean el proceso de trabajo en Revit, ¿ok? Entonces vamos a generar un detallado refuerzo de acero de las zapatas. Voy a ir acá a nivel de desplante y aquí lo que voy a hacer, voy a ir a vista, sección, y voy a hacer este corte, así. ¿Ok? Esta sección que se genera de manera nueva, le vamos a cambiar el nombre, vamos a colocar corte zapata 1, 1.40 por 1.40 por 0.30. ¿Sí? Y vamos a ir a ese corte. Y en ese corte, fíjense que yo puedo ir a las vistas o a los cortes que yo necesito para trabajar mi modelo o para representarlo en el plano. ¿Sí? Entonces,
selecciono esta zapata yo le voy a dar el refuerzo de acero. Por ejemplo, en la parrilla inferior vamos a tener refuerzo bidireccional en X y en Y, longitudinal y transversal, de varillas de 12 milímetros espaciadas cada 15 centímetros. Voy a darle un ejemplo. Yo coloco aquí armadura, ¿sí? Y aquí en la armadura, fíjense que me va a permitir entonces trabajar con los tipos de refuerzo de acero. Pero antes, ¿qué es lo primordial para el refuerzo de acero? El recubrimiento. El recubrimiento. Y Revit me va a poder indicar y disponer de este recubrimiento. Digamos que acá voy a tener un recubrimiento moldeado en suelo o recubrimiento zapatas de 75 milímetros. ¿Sí? Yo selecciono el elemento y le digo que el recubrimiento es de zapatas. ¿Ok? Que el recubrimiento es de zapatas. Esto me permite acá seleccionar armadura. Vamos a darle a aceptar. Y voy a colocar en mi plano de orientación referencia de recubrimiento cercano. Y voy a editar el tipo de las varillas. Y va a ser una varilla de 12 milímetros. Aceptar. Y 12 milímetros de diámetro. Y le doy a aceptar. ¿Ok? Entonces, yo voy a colocar mis varillas con un espaciado máximo de 150. Las coloco de manera longitudinal y las coloco de manera perpendicular. 150 milímetros o 15 centímetros. Cuando yo quiera ver la representación de estas varillas en el 3D, voy a seleccionar ambos elementos. Voy a seleccionar estados de visibilidad. ¿Okay? Vista 3D, ver como sólido, aceptar. Y cuando yo me vaya al 3D, voy a acercarme aquí y fíjense que ahí está la visual de la zapata con su refuerzo. Vamos a colocarle el nivel de detalle alto. Ahí está. Vean el refuerzo de la zapata. Y si yo estandarizo de una manera lógica desde mi proceso de cálculo para que en la fase constructiva sea mucho más eficiente y sea mucho más factible solo hacer un corte de varillas a una longitud estándar y a diámetros de varillas ya estandarizados, o sea, el mismo diámetro y la misma longitud. Entonces acá, en mi planta, estas varillas que voy a seleccionar, ¿sí? Nivel de detalle, vamos a colocarle bajo y estructura alámbrica. Estas varillas que voy a seleccionar van a formar parte de un grupo que va a ser varillas o refuerzo de zapata 1. Y me va a permitir copiar, o sea, hacer exactamente lo mismo que hicimos con columnas, vigas, bueno, lo mismo con el refuerzo. Siempre y cuando tenga el mismo tipo de refuerzo, claro está. Y yo le doy copiar y vean que comienzo a copiar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahora voy a seleccionar el grupo que ya tenemos, seleccionar todos los ejemplares y comienzo a copiar por ejes. Acá, 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 acá. Y los refuerzos de acero que me hicieron falta fue los copio este eje a este eje. Y el refuerzo de acero que me hicieron falta fueron estos dos. Este que está aquí, este que está aquí, le doy copiar de este eje a este eje. Cuando ya tengan ustedes listos los grupos de refuerzo, yo lo que hago es seleccionar todos los ejemplares y desagrupo. ¿Sí? Y puedo indicarle que se vean todos en el 3D. De manera que yo voy al 3D y vean lo que tengo acá, mi refuerzo de acero. ¿Sí? De manera rápida. ¿Ok? Vamos optimizando los procesos de trabajo. Inclusive, si yo quiero ver o visualizar o trabajar con una visual de colores, lo puedo hacer sin ningún tipo de inconveniente. Los filtros son uno de los aspectos más importantes que tiene Revit. Yo puedo filtrar por colores.
Eso es súper importante para cualquiera, si sea el esquema más sencillo. Imagínense una estructura de acero, por ejemplo, y ustedes no quieren estar indicando cada elemento, cuál es su sección o sobrecargar, porque tienen un montón de tipos de secciones. Pueden trabajar con esquema de colores, algo muy similar a lo que tiene Robot, ¿no? Pueden trabajar con un esquema de colores. El color magenta es columna 2, el color azul es el diámetro de 40 y el color verde es una viga 1. Revit lo permite. Aquí en los filtros, yo puedo crear un nuevo filtro, que este filtro se llame varillas, ¿okay? Y ese filtro de varillas sea armadura estructural, que sea por diámetro de barra y que sea igual al diámetro de 12. Añado ese filtro y acá en los patrones, con un relleno uniforme, puedo trabajar con un color, por ejemplo, rojo. Y aquí con un relleno uniforme y un color rojo. E inmediatamente, ¿qué va a suceder? Ahí están mis varillas de color rojo, así como las columnas o cualquier elemento que yo quiera representar. Esto facilita mucho el proceso, ¿okay? Ser más explícito en el proceso de documentación. Vean cómo en esta hora y poco más que llevamos hemos levantado la estructura y refuerzo de acero, por lo menos de las zapatas. Pero digamos que yo quiero presentar los planos, ¿okay? Antes de presentar los planos, lo que vamos a hacer, vamos a generar tablas de cantidades. La tabla de cantidades por lo menos de las zapatas y el peso de refuerzo de acero, para que vean un proceso muy completo de lo que genera Revit. Entonces, vamos a ir a las tablas. Voy a ir a vista y aquí tenemos tablas de planificación. Las tablas de planificación es más que todo cuantificar ciertos aspectos o categorías que me interesen. Por ejemplo, el volumen de las zapatas y, por ejemplo, el refuerzo de acero de las zapatas. Le doy tabla de cantidades. Vamos a ir a cimentación estructural. Vamos a seleccionar aquí tabla 1 y cantidad de volumen de cimentación estructural. Le doy a aceptar. Y a mí lo que me va a interesar, lo más importante, es el material estructural. Me va a interesar el tipo y me va a interesar el volumen. Y aquí en los filtros, perdón, en la clasificación de agrupación va a ser por material, luego por tipo, luego por volumen, que me muestre los totales, y en el formato que me muestre la cantidad total de volumen. Entonces vean cómo generar las tablas de planificación Revit, rápidas y automatizadas. Fíjense acá. ¿Ok? Por ejemplo, si se recuerdan, al principio nosotros definimos un material. Sí, definimos un material. Bueno, ese material como tal, yo lo puedo cambiar a mi F'C. Le doy a aceptar y ya tengo estandarizado con mi F'C todas las zapatas. Ya tengo un volumen rápido de 14.11. Por ejemplo, ¿quieren determinar el volumen de toda la estructura? Lo podemos hacer. Fíjense. Voy a ir a vista, tabla de planificación de cantidades, perdón, no es tabla de planificación de cantidades, cómputo de materiales, y vamos a colocar en el nombre de esta tabla T2, volumen total, por ejemplo, total de F'C 210. Y le doy a aceptar. Y aquí vamos a colocar con el nombre del material y el volumen, solo con estos dos aspectos. Y vamos a clasificar por nombre del material, volumen, que me detalle totales generales, y que aquí en el formato me calcule el volumen total. ¿Sí? Y fíjense que acá está calculando el volumen total. Pero fíjense que tengo los F'C 210, ¿ok? Lo que voy a hacer acá es que toda la estructura yo la puedo estandarizar a mi F'C 310. Y así tener
un solo volumen. Voy a llegar acá. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es seleccionar todos los ejemplares de columnas. Todos los ejemplares de columnas van a ser F'C 210. Y le voy a aceptar. ¿Ok? Vamos a esperar. Listo. Cuando yo voy a la tabla, que se actualiza de manera automática, es decir, ya las actualizaciones son de manera automática, vamos a ver, por acá está la tabla, voy a colocarla aquí. Ustedes vean cómo va cambiando, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con las vigas. Voy a seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y vamos a cambiar todas estas vigas a F'C y le doy a aceptar. Y vean cómo va a ir cambiando en la tabla. Esto va cambiando en la tabla. Vamos a esperar acá. Y vean cómo va cambiando la tabla. Y lo único que me hace falta son estos elementos, que no sé cuáles son. Ah, las columnas circulares. Vamos a colocarle aquí F'C. Y las columnas circulares me hicieron falta. Les voy a seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista. Le damos clic aquí, material estructural. Y que acá sea F'C 210. ¿Ok? Y vean que el volumen total ya se estandariza. Tengo un volumen total de 154,97. Por ejemplo, yo puedo cambiar los campos. Puedo cambiar los campos. ¿Ok? Yo puedo ir cambiando los campos en función de lo que yo requiera. Si yo no quiero mostrar cada uno de los campos detallados, aquí en la clasificación agrupación, no clasifico por volumen y solo clasifico por nombre. Tengo un volumen total rápido de estructuras de esta estructura del mismo armado de 154,97 metros cúbicos. Ideal y excelente para hacer un presupuesto, o una cotización, o a futuro el análisis de precios unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. El refuerzo de acero es lo mismo. Las cantidades de acero que generan un dolor de cabeza para planillas y demás, lo puedo hacer en las tablas de cantidades de Revit. Por ejemplo, vamos a hacer uno para que lo entiendan. Voy a seleccionar acá, seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y le voy a dar una marca. Vamos a llamarle la marca 101. ¿Sí? Le voy a dar esa marca. Luego que yo le doy esa marca, voy a ir aquí a lo que viene a ser las tablas de cantidades. Colocar acá, tabla de planificación de cantidades. ¿Ok? Y aquí en la tabla de planificación de cantidades, como tal, vamos a generar una planilla de cero, estándar. Algo muy, muy estándar, pero que ustedes puedan entender de cómo se trabaja el acero en Revit. Armadura estructural, perdón, y T3, acero zapatas, por ejemplo. Y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que aquí y voy a colocar a las letras A y B. Ya van a ver el por qué. Luego voy a colocar la marca. ¿Sí? Luego voy a colocar la longitud total de barra. Y luego voy a colocar la marca, longitud, diámetro, que es importante, de barra. Creo que con estos 4 parámetros es importante. Ya van a ver por qué la letra A y la letra B. Y voy a clasificar por marca, diámetro de barra y luego longitud. ¿Sí? Y aquí en el formato, la longitud total, voy a calcular totales y le voy a dar a aceptar. Sí. Entonces vean acá que me detalla cada ejemplar. Aquí en los campos voy a colocarle que no me detalle cada ejemplar, son muchos. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, esto yo lo puedo adecuar. ¿Cómo lo puedo adecuar? La longitud de barras puedo trabajar con un formato mucho más sencillo que sea metros y 2 posiciones decimales. Ahí está.
¿Ok? Fíjense que tendría un total de una longitud de lo que hemos trabajado aquí de 600. ¿Dónde sale esa longitud? Vean que yo tengo acá una longitud de 1250 metros. Perdón, 1250 milímetros. ¿Ok? 1250 milímetros es 1.25 metros. 1.25 metros de cada una de las barras. Este par completo, como tal, tiene una longitud total de 12.500 milímetros, que vienen a ser 12.5 metros. 12.5 metros este conjunto en esta dirección y 12.5 metros en la otra dirección. Es decir, tengo 25 metros como tal de longitud de acero por zapata. ¿Y cuántas zapatas tenemos? Voy a seleccionar todos los ejemplares y aquí me va a decir la cantidad. Tengo 24. 24 por 25, 600 metros. Y ahí salen los 600 metros. ¿Sí? Esta letra B, fíjense que la A no nos va a funcionar. Esta letra B, ¿qué me indica? La longitud de cada una de las barras. Para los cortes. Tengo el diámetro de barra y la marca. Yo puedo tener también el peso total. Por ejemplo, yo puedo sacar el peso kilogramos por metro lineal. ¿Sí? Peso kilogramos por metro lineal. Entonces yo voy a buscar aquí rápidamente. Voy a googlear aquí peso kilogramo por metro lineal. ¿Ok? Y las varillas. Aquí, varilla. Y tengo aquí en mis imágenes que el peso de las varillas de 12 es 0,89. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a generar un campo nuevo que se va a llamar peso kilogramo por metro lineal. Va a ser un número que yo voy a colocar, número, ¿ok? Y le voy a dar a aceptar. Y adicional, voy a generar un nuevo parámetro que se va a llamar peso total. ¿Y qué voy a multiplicar? La longitud total de barra por lo que es el peso kilogramo por metro lineal. Voy a dividir para 1 y le voy a dar como tal aquí en el formato, vamos a colocarle en el peso total, calcular totales, debe aceptar. Y en el momento que yo coloque el peso kilogramo por metro lineal, que es 0,89, 0.89, ¿ok? Él va a hacer el cálculo, ¿sí? Ustedes multiplican 600 por 0,89, ¿cuánto les da? 534 kilogramos. Y a medida que ustedes cambien el diámetro, por ejemplo, vamos a cambiar el diámetro. Que vean el ejemplo. Cambié el diámetro. Voy a editar. Voy a duplicar. Y voy a colocar aquí 14 milímetros. Le voy a aceptar. Y aquí coloco 14. Y aquí coloco 14. 14 y 14. Y le doy a aceptar. Cambié el diámetro. ¿Sí? Como cambié el diámetro, ¿qué va a cambiar? El peso. Entonces el peso es 1.21. 1.21. Cambia el peso total de la estructura. Así sucesivamente. Mira que nosotros vayamos generando esto. Es un proceso automatizado. Yo tengo un peso total, sería kilogramos, de 726. Yo puedo editar la tabla, ¿sí? O hacerla un poquito más atractiva. Si yo deseo que, por ejemplo, la tabla sea de color subrayado negrito en color rojo, lo puedo hacer para que se vea un poco atractivo, sin muchos colores, porque en los planos se debe mantener lo que es la sobriedad en los planos estructurales. ¿Okay? Pero vean que podemos generar esto, ¿no? Inclusive trabajar este estilo negrita subrayado y aquí 3.0 milímetros y visualizarlo así. ¿Okay? Y ya yo puedo pasar a la fase final, que nos queda esta capacitación especializada, que es la generación de los planos. Y vean que la generación de los planos, sencillamente, lo que yo realizo como tal es un plano nuevo que voy a trabajar con un formato A1.
Este cajetín es completamente editable. Ustedes solo lo editan una vez, ¿ok? Este cajetín, y lo pueden reajustar a las condiciones de su empresa. Ejemplo, yo voy a borrar acá y supongamos que yo voy a insertar una imagen. Vamos a insertar una imagen acá. Vamos a insertar el logo de Design Modeling de G, por ejemplo. Aquí vamos a poner el logo de Design Modeling de G. Vamos a ir a la parte de logo. El logo. A ver, debe estar por acá. Aquí los voy a conseguir rápido. Aquí está el logo. Por ejemplo, voy a insertar un logo arbitrario. Vamos a trabajar con este. Y lo voy a abrir. ¿Sí? Y fíjense, yo puedo insertar mi logo. Ahorita me va a aparecer. Y al momento que yo inserte el logo como tal, este logo me va a permitir, yo lo voy a colocar en el plano. Al momento de colocarlo en el plano como tal, me va a poder permitir generar mi cajetín y la presentación de mis planos, ¿sí? O sea, ya termino de presentar mis planos de manera definitiva. Me quedo un segundo que no sé por qué está tardando tanto, esto debería ser rápido. Y mientras esto se va generando, me quedo un segundo, vamos a ver acá lo que es la presentación de los planos, mostrarles algunas presentaciones de los planos. Aquí se genera, no debería tardarse tanto. Creo que coloqué una imagen muy pesada. Ay, bueno, vamos a ver alguna presentación de planos. ¿Okay? Déjenme ir aquí a alguna presentación de planos que les quiero mostrar. Vamos a ver aquí esta. No quiere responder. Coloqué una imagen muy pesada, disculpen. Bueno, voy a mostrar alguna presentación de planos. Acá. ¿Sí? Fíjense esta presentación de planos. ¿Bien? Una presentación tipo, a pesar de que se me terminó colgando por creo que la imagen que coloqué fue muy pesada. No importa. Vean acá. Ojo, obviamente aquí estoy cargando, sobrecargando la presentación de mis planos. Estoy mostrando un plano con mucho detalle, de manera general. Y fíjense un poco lo que trabaja Revit en la presentación de los planos, la presentación de los modelos tipos de plano. ¿Okay? Y siempre vamos a poder manejar un nivel de detalle de este estilo, donde nosotros vamos a poder colocar etiquetas. Lo bueno de Revit, que maneja el concepto de Revit, es que la escala con que se desarrollan los planos en Revit como tal, y la optimización que nosotros podamos ir generando en Revit, permite poder trabajar con este nivel de detalle. Y en el tema de diplomado, como tal, en el desarrollo completo del diplomado, le indicamos como tal distintos conceptos que son, por ejemplo, el LOT, el nivel de detalle, ¿sí? El level of detail que tienen mis elementos, ¿ya? La presentación no solo de vistas en planta como tal, ¿ok? Voy a mostrar esta vista en planta, ¿ok? Y la presentación que no solo tiene los alzados, sino, por ejemplo, en estructuras de acero, que no lo vimos en esta capacitación, la otra capacitación a futuro, pero que puedo generar el tema del detallado de conexiones, ¿sí? De este estilo, ¿ok? Adicionalmente, generar alzados con mis etiquetas, con mis refuerzos de acero como tal, y alzados este, norte o sur del edificio, las tablas de cantidades, ¿ok? Ahí vean, coloqué la imagen muy cargada de Revit, pero no importa, les voy a mostrar este plano. Las cimentaciones, fíjense que puedo mostrar esquemas de cimentaciones de este estilo, ¿ok? Y un nivel de detalle que poco a poco
puede inducir muchas características. ¿Ok? Por ejemplo, acá, voy a mostrarle otros planos que tenemos y podemos desarrollar, que vamos a ir desarrollando en el diplomado. Acá, voy a buscar acá, planos tipos de proyecto. Voy a ponerlo acá, les voy a mostrar planos tipos de proyecto. Vean aquí, esta planta de cimentación es acá. ¿Sí? Vean, generar una planta de cimentaciones de este estilo, con este nivel de detalle. Veanlo aquí. ¿Sí? Con sus cotas, con sus alzados, en la documentación, con los isométricos, en este nivel de detalle, con las cantidades que se generan y planillas de acero, cómo se generan las planillas de acero, ¿ok? Y, por ejemplo, en el caso de si yo estoy generando conexiones, vamos a ver aquí una planta. Sí, esto es una planta y adicionalmente quiero mostrarles un detalle de conexiones, conexiones y detalles generales. Fíjense que aquí puedo trabajar con distintos alzados y distinto nivel de detalle y calidad, no solo generando el tipo de conexión en alzado o elevación, sino también uno de los aspectos más visuales es su isometría, de esta manera, ¿ok? Su isometría, de esta manera, ¿ya? Entonces, la idea, lo terminé mostrando así porque, y ya no pude recuperar el archivo que estábamos desarrollando en Revit, pero no importa, ¿ok? Es que ustedes entiendan cómo se genera, ¿ok? Los detalles y resultado final. Estaba leyendo las preguntas, por ejemplo, indican se puede obtener planos unifiliares, unifilares, sí, sí, completamente, Daniel, ¿ok? Empalmes, detalles de empalme, sí. Por ejemplo, acá, a ver si tengo a la mano un detalle de empalme, aquí, columnas y cadenas. Por ejemplo, este tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, en las cadenas. Mostrarle un ejemplo, la pregunta de Rubén. Tipo de detalles, ¿ok? Donde puedo indicar dónde van a suceder los empalmes. Acercarme aquí, que tengo en la mano. Y puedo indicar dónde ocurren los empalmes, cómo y cuándo, la distribución del acero de estribos y la distribución del acero longitudinal. ¿Ok? Y cómo interactúa el robot Revit. Acá la interacción de los Revit, que es un tema mucho más amplio, que es uno de los fundamentos del diplomado. Interactúa teniendo los dos programas al mismo tiempo, de la misma versión, complementos, integración. Y este mismo modelo se envía en Revit y automáticamente todo lo que hicimos en esta clase ya va a aparecer en Revit. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué esta clase me tomé el tiempo y dedicación de modelarlo en Revit? Porque no siempre vamos a poder tener la conexión en robot. Capaz solo vamos a tener como tal un planos de AutoCAD o el levantamiento de otro programa de cálculo, y eso lo tenemos que hacer en Revit. Lo ideal, y lo que ustedes aprenden en el diplomado, es realizar esta integración. ¿Sí? Entonces, con esto finalizo lo que es nuestra capacitación y procedo no solo a contestar las preguntas que se vayan generando o dudas que nos pueden ir realizando en este instante sin ningún tipo de problema para yo irlos leyendo como tal en esta ronda de preguntas y dudas y también poderles ya